¿Puede la Unión Europea superar la salida del Reino Unido? En primera instancia, para responder a esta pregunta, cabe aclarar que el escenario del Brexit es algo muy prematuro y muy reciente, por lo cual no hay un panorama muy claro de lo que pueda llegar a pasar o de las consecuencias de este divorcio para las dos partes, tanto para Reino Unido como para la Unión Europea. Con esto me refiero a que hoy en día se siguen teniendo negociaciones y diálogos para establecer las condiciones en que el Brexit se tiene que desarrollar. Una de las razones para que el Reino Unido tomara esta decisión era esa responsabilidad que él tenía con las políticas de cooperación para ayudar a países a crecer económicamente. Precisamente la salida del Reino Unido conlleva que quede un vacío muy grande económicamente en la Unión Europea. Así que se considera que sí puede recuperarse, puede superarlo, sí puede seguir manteniendo las potencias más vitales para la Unión Europea, como lo es Alemania y Francia. No obstante, esto es una conclusión muy a la deriva, ya que hay muchas variables que puede conllevar a distintos problemas, distintos caminos. Una de estas variables que puede llegar a suceder puede ser las nuevas relaciones comerciales que se pueden establecer entre Reino Unido y Estados Unidos. Esto supondría un peligro para la Unión Europea porque, como bien sabemos, la Unión Europea no ha tenido tampoco las mejores relaciones con Estados Unidos. También, por otra parte, la frontera irlandesa es un obstáculo para el Brexit y esto va desde el referendo del 2016. De cierta manera, Reino Unido se polarizó porque la brecha no fue tan grande en el umbral de votación. Es decir, por ejemplo, el 48% estuvo en desacuerdo de salirse de la Unión Europea, mientras que el 58% ganó. Eso hace que de cierta manera Reino Unido ahorita esté polarizado y no supone una ventaja. Así que resulta difícil concluir qué es lo que puede llegar a pasar y si la Unión Europea puede llegar a superar este golpe económico más que todo, ya que el desarrollo de este proceso ha sido bastante complejo. Ahora, a simple vista, la única manera que la Unión Europea pueda llegar a superar la salida del Reino Unido es estableciendo relaciones sólidas con el Reino Unido, es decir, quedar de la mejor manera para poder llevar una relación amena. La Unión Europea, desde su conformación, ha demostrado ser un exitoso modelo de cooperación económica a nivel internacional. Sin embargo, en lo que respecta a lo político y a lo social también lo es. Nos hacemos este cuestionamiento debido a que precisamente los cimientos fundacionales de la Unión Europea se encuentran básicamente direccionados en dos ámbitos: lo económico y lo político. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo, desde su conformación, se ha puesto un poco en tela de juicio su eficacia y su efectividad a la hora de actuar, aún más con la salida del Reino Unido de ella. Hay tantos prejuicios como valores que se le atribuyen. Como cualquier cosa en la vida, para los gustos los colores. Por eso mismo vamos a hacer un análisis bajo la mirada de sus dos ejes fundamentales, en lo económico y lo político, para ver qué tan efectivo está siendo. Por una parte, tenemos esta versión pro-europeísta, que además de entender las obvias ventajas a nivel económico que se tienen al pertenecer a esta cooperación internacional, también entiende esta figura de un rol que es garante del mantenimiento de la democracia y de las libertades de los países que le pertenecen, porque precisamente esa es como la filosofía fundamental en lo que le respecta a la política, el mantenimiento de las libertades y de un sistema justo. Entonces, de algún modo, esto avala o propicia un ambiente adecuado para mantener un statu quo que de alguna manera precisamente hace prevalecer la paz entre los estados que pertenecen precisamente a esta unión. Por otro lado, esta misma figura como una institución débil, sobre todo en materia de migración, en lo que respecta al país de Italia. La cantidad de migrantes y las políticas públicas que se han tomado al respecto, al parecer, no han sido efectivas o no han dado precisamente respuesta a las necesidades de estas personas, no solamente de los migrantes, sino también de los mismos connacionales, de los mismos ciudadanos europeos. Es en este punto donde precisamente se empieza a creer que esta institución pierde habilidades para maniobrar frente a ciertas situaciones en particular. Luego ahí es donde se rectifica
y se verifica el argumento de algunos euroescépticos que consideran que solamente debería existir una cooperación monetaria más no política. Obviamente supone una asociación económica sin valores comunes. En este tema se evidencia una gran ventaja frente a otros bloques económicos, es decir, los países pertenecientes se encuentran excluidos básicamente de cualquier fluctuación monetaria que pueda existir en el mercado y también, agregado a esto, se encuentran exentos de cualquier barrera arancelaria, que es uno de los beneficios que se tiene en materia económica por la Unión Europea. Obviamente esto supone un crecimiento económico conjunto para dichos países. Sin embargo, hay quienes entienden que el pertenecer a dicha cooperación no solamente les implica un problema, sino que hasta además les representa alguna pérdida o carga monetaria. Países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Suecia han percibido menos ingresos económicos de los que invirtieron para el funcionamiento del bloque, lo que de algún modo propicia el cuestionamiento sobre los beneficios que se obtienen por permanecer en la Unión Europea. No obstante, cabe aclarar que la bonanza económica de dichos países se da a costa de que otros se expongan a ciertas desventajas. Además de que pertenecer a un programa con ciertos privilegios en particular representa una ventaja comparativa en materia comercial para ellos mismos. Lo que en definitiva se puede leer entre líneas sobre toda esta situación es que se requiere de una importante reforma estructural a la Unión Europea, que adapte a las dinámicas y problemáticas sociales, pero que también responda a las necesidades económicas de los ciudadanos europeos. Para lograr un avance significativo en este plano, se requiere el desprenderse de figuras ortodoxas y ultraconservadoras y también de una arrogancia que se esconde detrás de una retórica expansionista y de desarrollo económico. Luego, esto no significa conformarse con lo que se ha logrado, sino más bien asumir un rol mucho más empático y evitar caer en discursos que pueden llegar a propiciar espacios de opresión bajo ciertos regímenes políticos. Conclusión. La cooperación en materia económica funciona y en lo político no. Luego entonces hay un problema y tiene que existir una fusión y armonía adecuada entre los dos factores, puesto que precisamente estos dos son los cimientos básicamente de la Unión Europea. Respondiendo a la otra pregunta en cuanto a qué podemos reflexionar o qué nos queda de enseñanza de esta relación de desamores entre la Unión Europea y el Reino Unido, básicamente es tener un poco de cuidado, ser más meticulosos con los intereses de cada miembro que conforme cualquier bloque de integración internacional y de cooperación, claro está. Precisamente desde la historia, desde que el Reino Unido pasa a conformar parte de la Unión Europea, no en forma, pero sí en cuanto a aspectos económicos en 1973, podemos ver que ese ha sido su único interés económico. Básicamente a él no le interesaba hacer parte de una política monetaria única, a él no le interesaba hacer parte de una política migratoria, él siempre se excluyó de esos temas. Su interés fue netamente económico. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente los problemas empezaron a detonar desde 1992, donde ahí realmente el Reino Unido ya no sentía esa misma responsabilidad con la Unión Europea. Entonces es importante que todos los miembros de cualquier bloque de integración internacional se muevan al mismo ritmo, se muevan el mismo tono hacia una misma visión y hacia una misma misión. Entonces, de cierta manera, es necesario que todos los miembros vayan a la misma reciprocidad en cualquier aspecto. Es decir, que cooperen al mismo ritmo en un aspecto económico, cultural, social, político. No solamente en un aspecto económico, no solamente en un aspecto político, sino que la cooperación sea integral y completa. Porque eso lo que puede causar es que más adelante salgan a flote intereses muy individuales, muy propios, muy internos de cada miembro que conforme cualquier bloque de integración internacional.